Bueno, efectivamente yo, como tengo muchos años, muchas vidas, una de mis vidas se corresponde con el PAMI, porque vengo a hacer una membresía del área sociológica incorporada al PAMI de manera prematura. Imagino que yo debo estar entre las 30 primeras personas que fueron contratadas para el PAMI. Y debo decir que la experiencia del PAMI era muy singular. El PAMI se había inventado, lo habían inventado en la época de Manrique y fue una oportunidad muy singular para que una parte del sanitarismo argentino, de la salud pública argentina, que tenía yo diría, una percepción progresista, redistributiva, por decirlo así, afianzada desde luego en una óptica que podría ser popular, de izquierda, etcétera, etcétera, encuentra una gran oportunidad en el PAMI para hacer una aplicación de lo que llamaba el modelo inglés. El modelo inglés tiene mucha connotación de lo que fue el reverbero laborista inglés en orden a, obviamente, resolver los problemas críticos médicos sanitarios de la población. Eso fue. O sea, es una medida inmediata de posguerra por la cual hay muchísima obra historiográfica sobre lo que era el modelo inglés, pero uno podría decir era un modelo que tendía a una redistribución del beneficio, sobre todo preventivo en materia de salud, beneficios preventivos en materia de salud. Una de esas expresiones, una de las expresiones que tenía el modelo inglés, era el hecho de que había una perspectiva de trabajo, de asistencia, sí, a las comunidades, pero que tenían que ver con una división jurisdiccional de una localidad, de una ciudad, etcétera, en perspectiva de atención permanente en grado de enfermedad o en grado de salud. Había una asistencia que era absolutamente preventiva y una asistencia que tenía que ver, obviamente, con demandas de salud. O sea que era permanente. Era permanente. Esa era la cuestión. Se había asignado a cuerpos médicos. Voy a decir que entre parte de la reforma inglesa está el hecho de haber puesto clínicos de primera calificación en algunos lugares estratégicos, en poblaciones, por ejemplo, mineras, etc. Y también se observaba una circunstancia que es muy crítica. Gente muy calificada en medios en donde no hay formación permanente suelen derrotarse rápidamente. Entonces había alta rotatividad. Si bien me parece que entre las reglas de la asignación estaban que estos médicos debían quedarse no sé cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Pero no tengo mucha claridad acerca de cómo estaba esa temporalidad según regiones. Lo cierto es que había un mapa de resolutividad de problemas, pero de prevención de problemas. Un mapa, y se asignaba a cada figura médica un número de población constante para el ejercicio, preventivo y resolutivo de problemas de salud. Todo esto, Dora, te encuentra... Eso era 1971. En 76, o sea, el entusiasmo con que fuimos a parar ahí, a este reclutamiento, que en mi caso particularmente lo hizo un querido pariente político mío, el doctor Arnaldo Torrens, un gran sanitarista. Lamentablemente no se lo puede analizar más porque no ha dejado escritura, es impresionante. Bueno, él estaba muy bien formado y en el 71, hacia el mes de septiembre, nos incorpora al PAMI. El PAMI ya estaba determinado, era la época, insisto, de Manrique,
y determinado a que se iba a establecer justamente como plan de asistencia un copyright del modelo inglés, por así decir. Digo, había seguramente mucha tensión en torno de esto, pero había una cierta hegemonía de que ese era el principio regulador. Y ahí se conformaron algunos equipos muy interesantes, médicos. Insisto, había una perspectiva progresista, había una perspectiva redistributiva, había una perspectiva de compromiso fundamental con una salud importante, calificada al servicio de los sectores populares, en este caso a la población jubilada y pensionada, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar, 71, 72, pero nuestra situación era muy precaria, porque nos tenían contratadas a todas. Los contratos eran alevosos, creo que eran de 3 meses. Mientras tanto, se aquilataba el fondo de sustentabilidad del PAMI, porque ya había salido la ley por la cual toda la masa de personas jubiladas y pensionadas tenía su aporte, hacía su aporte. Y ahí entonces devino una situación muy típica del periodo, de los espíritus y de las subjetividades que teníamos. Todas estas personas que estábamos en el PAMI, en su mayoría, no digo todas, pero en una proporción muy grande, teníamos desde luego un compromiso social fundamental. De algún modo u otro militábamos ya en fuerzas populares, en el peronismo. Dora, 76 se vino la noche oscurísima. ¿Cómo fue esa Y bueno, etapa? yo debo relatar algo. En el 72 hicimos un piquete porque no nos resolvían el problema de fondo de la contratación, y además denunciamos con mucha fuerza y vehemencia que no se estaban haciendo prestaciones de acuerdo a la significativa masa de recursos que ya se habían juntado. Y fue esto, también originó una vinculación orgánica con UPCN. Hicimos un vínculo porque estábamos, obviamente, si no hubiera sido muy estratégico, no podíamos resolver esto de manera tan, como diré, kamikaze. Y de hecho voy a contar algo. Cuando hicimos el piquete y paramos la calle Córdoba y Cerrito, allí hicimos un piquete, habíamos lo que podrían ser indiciadas como 12 cabecillas, indiciados. Y cuando yo llegué a mi casa tenía el telegrama de despido. No. Y éramos 18 personas que quedamos en la calle. Y ahí fue una cosa muy, muy, muy interesante, muy típica, yo diría, del clima de época. De alguna manera nos comprometimos a la resistencia. Nadie aflojó, porque nos venían, obviamente quien articulaba la negociación era UPCN, muy buenos compañeros en ese momento, muy buenos compañeros los representantes de UPCN. Y venían y nos decían, quieren que entren, supongamos 10 o 8 afuera, todos o ninguno. Quieren que entre 13, y no, ya eran 18, éramos, y bueno, nuestra resistencia fue notable, hasta que un bello día nos dijeron lo siguiente. Parece que Manrique, vale la pena la anécdota, Manrique tenía una aspiración alta en la política argentina. Él quería llegar a ser presidente de la nación por el voto popular. Esa era su gran, yo diría, su gran voluntad y su deseo. Esa era su libido. Entonces, cuando nos pusieron a todos en la calle, cuando nos exoneraron a todos, alguien fue y les dijo, no, estaban les contó cómo habían sido los acontecimientos, además eran públicos, porque se imaginan que un corte de calles en aquella época no era tan común. No quiere decir que inauguráramos el sistema. Y alguien le dijo, no, eran todos comunistas, los hemos rajado a todos eran unos subversivos, no sé qué. Y parece que Manrique, yo quiero creer que la anécdota es real, pero si no es real, Pega en el palo. Pega en el palo, y
le dice que todos los comunistas afuera, ¿y ahora quién va a pensar? Entonces, Simone Vero era trovato y nos pusieron a todos adentro. Y ahí, eso ya venía el 73, se imaginan, etcétera, todo lo que pasaba, lo que pasó después, y nos fue bien, esos años fueron muy importantes. Nos fue bien, digo, ojo, el PAMI desarrolló toda una estrategia, había cosas muy interesantes, pero quedan para otro día. La primera matriculación de médicos para el PAMI, porque ojo que las asociaciones estaban, no querían saber nada del PAMI. En el 76 yo estaba como en una jefatura, y ahí viene, estábamos el PAMI había engordado mucho, tenía diferentes edificios, estábamos nosotros en el de Avenida de Mayo y Piedras, cuando llegó el golpe. Yo volví rápidamente a trabajar, estaba todavía con mi niña más chiquitita, Racida, estaba haciendo uso de la licencia, suena el brutal golpe, dije, bueno, acá yo me voy a presentar porque seguramente estos van a estar identificando. Teníamos una prenoción, digo, pero jamás una noción integral del terror. Y ahí fue cuando ocurrió, el golpe ocurre el 24, yo inmediatamente a la semana me reincorporo, creo que antes, y el día, en el 16 de abril, entre el 14 y el 16 de abril, nos exoneraron y nos obligaron a dejar físicamente el lugar. Y ocurrió algo que podía haber sido una circunstancia trágica. Nos acompañaron, los compañeros y las compañeras nos acompañaron bajando las escaleras porque nos obligaron a despejar el predio. El lugar teníamos que dejarlo. Y cantando la marcha peronista mientras bajábamos las 3 pisos, 4 pisos, no me acuerdo cuántos eran. Y nos fuimos a comer a un bodegón que había en la Avenida de Mayo, y yo voy a decir algo, en esa situación de almuerzo, yo escuché los 2 primeros casos de personas desaparecidas. Alguien dijo, ¿se recuerdan del flaco tal? Bueno, fue levantado no sé si era en la Costanera. Y otro dijo, ocurrió una cosa terrible hace unos días en mis vecinos a las 2 de la mañana, no sé qué, contó otra. Eran yo diría, los primeros anuncios de la gran tragedia que yo recibí, ¿no? Y bueno, yo estuve en una situación muy peculiar, yo estaba separada del padre de las niñas hacía muchos años, y para sacar a las niñas del país, porque había una situación cada vez más agresiva y más directa, que nos iba alcanzando, pero el padre de las niñas denegó la salida de las chicas. Estábamos frente a la patria potestad brutalmente patriarcal, ¿no? Y por lo tanto, era en el mes de octubre, yo no podía salir, no podía salir del país arrebatándome a las chicas, era una situación. Hasta que, bueno, eso fue en octubre del 76, abril del 77, la situación llega a un límite. A una advertencia, porque detienen a una compañera, se la llevan, la chupan, en el interrogatorio le preguntan por mí, la hacen salir, así que ella tuvo la extraordinaria clarividencia de mandarme a avisar, por lo cual inmediatamente que me dijo, esa noche era un día domingo, salimos de casa, teníamos todo listo, porque yo había sido muy advertida por un tipo formidable, que era militar, Comodoro Vaca, a quien le agradezco muchísimo, fue muy liberal y que había sido obligado a reincorporarse, y me llamó para decirme y advertirme las cosas terribles que estaban pasando, y me dijo, ustedes tienen que estar con el pasaporte listo y valijas listas,
porque ahí me explicó, en el caso del PAMI está la Marina, y la Marina tiene una ferocidad relativa. Y dijo algo que era para mí extrañísimo en aquel momento y que después, mucho tiempo después, se configuró con algo de, bueno, de acierto en la veracidad de esa recomendación del Comodoro Vaca, sobre todo de eso que nos transmitió. En algunos lugares las órdenes siniestras se dan en francés. Bueno, aludía al famoso tipo que estuvo acompañando a Astiz cuando se levantaron a las madres de Santa Cruz. En fin, ahí ya no había más nada que hacer. Me acuerdo, voy a decir algo porque hay que decirlo. Salimos en nuestro Citroën a dar una vuelta y mi querido compañero Eduardo dijo: negra, tenés que irte, tenemos que irnos. Y yo digo, pero no me puedo ir ¿cómo me voy a ir sin las nenas? Yo tenía ya a Laura, la tercera, hija ya de Eduardo. Y me dijo algo que siempre lo he contado, siempre lo he rememorado y es de una sensatez inexorable. Me dijo: es preferible que las nenas te lloren un rato viva que te lloren muerta. Y ahí fue cuando decidimos ya no volverlas. Nos fuimos de casa, a los días teníamos un portero extraordinario que era muy, muy percatado, que más o menos le pudimos significar el problema que teníamos, y el tipo extraordinario. Y bueno, y fuimos a parar a Brasil, cosa que ya estaba sobre todo en el deseo de Eduardo, cuando pensamos en la perspectiva de dónde ir. Yo quería ir a México y Eduardo había trabajado mucho porque había que irse a Brasil y estaba muy acompañado. Ese sentimiento y esa decisión que siempre esgrimía por una queridísima figura médica, Eduardo es médico, que se llama Luis Corach, gran médico, que fue nada menos que el director de la primera dirección del Hospital de Clínicas. El primer director fue Luis Corach. Y era gran figura, una amistad entrañable. Y además dijo: el camino es Brasil. Yo tengo tengo todas las relaciones, los vínculos en Brasil. Brasil él había sido consultor de la OPS en Cuba y en Brasil. Y efectivamente fue así. Tenía todos esos contactos que nos fue prodigado, pero de hecho, de todos modos, cuando llegamos a Brasil, que fue una circunstancia tremenda, porque no pude salir con mis 2 hijas mayores, en fin, pero siempre he pensado, ¿no?, en las circunstancias muchísimo más graves, muchísimo más trágicas, de la desaparición de tanta gente de mi edad, de mi tiempo, y la posibilidad que yo tenía de poder salir para el exilio. Y el reencuentro con mis niñas esto fue en mayo. Yo llegué a Brasil el 25 de mayo del 77 y mis niñas se juntaron conmigo el día 10 de diciembre de ese año recién. Porque el mal también se cansa. Entonces, como dice Hannah Arendt, y bueno, y fue una circunstancia notable para mí. La primera circunstancia que hay que remarcar es la ubérrima solidaridad de la gente de Brasil. Yo diría la fruición con que esos contactos médicos actuaron. Aunque de hecho, debo decir, la primera que tuvo trabajo en Brasil fui yo, la socióloga, porque obviamente en el caso de Eduardo tenía que hacer la reválida médica. En cambio, yo estaba libre de las consternadas circunstancias configuradoras de las corporaciones. Entonces, la sociología no tenía esos ritos configurativos. Y fui a trabajar entonces a la Secretaría de Salud del Estado de Minas Gerais, donde había un grupo de compañeros extraordinarios. Quien estaba a cargo de una posición muy, muy notable, quien era
el ministro de Salud de la época de Minas Gerais se llamaba Darío de Tavares, pero quien era el ejecutor extraordinario de esas políticas es una figura que después sí se constituyó en un extraordinario transformador de la salud pública, que es Eugenio Vilaça Méndez. Eugenio Vilaça Méndez era en ese momento la figura ejecutiva del ministerio, de lo que era el Ministerio de Salud, y bueno, yo fui a trabajar en ese equipo. Y fueron años impactantes, porque nunca me había imaginado que mi paso por el PAMI me había constituido obviamente en una un poco más, yo diría, eficaz, socióloga dedicada a la salud en ese momento, y por otra parte participar de la planificación en salud que hacía el Estado de Minas Gerais, que fue pionero en materia de atención primaria. El Estado de Minas Gerais fue pionero en atención primaria en salud, y la primera experiencia que tuvo Brasil fue la de Montes Claros, que era al norte, ¿no? Ya una parte más pronunciadamente ya del sertón mineiro, en donde se hicieron las primeras experiencias importantes en materia de atención primaria. Y luego fue la regencia de atención primaria, así que yo trabajé en esos años de incremento de la perspectiva de atención primaria y de creación de equipamientos de salud en todo el estado de Minas Gerais. Fue una experiencia muy, yo diría, de enorme riqueza para mí, más allá de los consternadores errores que hoy puedo encontrar y podemos encontrar en aquella abundante saturación de atención primaria, en donde evidentemente faltaban algunos elementos fundamentales que, bueno, fueron propiciados después. Sí, por supuesto, además había una leva de argentinos muy notable. Entre ellos estaba Pepe Testa, así que eso era ya muy emblemático. Pero efectivamente, gente que tenía mucho compromiso y que además era muy escuchada. La representación argentina era bastante influyente en Brasil. Bueno, el caso de Pepe, ni se diga. Pero estaba Hamilton. Hamilton fue uno de esos compañeros que tuvo un desempeño muy importante en Brasil. Y bueno, el propio, pero sin que actuara muchísimo, el propio Torrens, que bueno, también se asiló una temporada, aunque su contribución no tuvo jamás, no tuvo por muchas razones el impacto que tuvo, por ejemplo, la contribución de Pepe Testa y de Hamilton y otros compañeros. De modo que eso era moneda corriente, encontrarnos, sobre todo en las experiencias que en ese momento eran muy urgentes. Las experiencias urgentes, era una vorágine, sobre todo la crítica al no sistema de salud pública. Había vertientes muy críticas, y desde luego había un grupo muy significativo de gente que como Sergio Aroca, que fue diputado, muy vinculados al PCdoB, al Partido Comunista. Entonces ahí debe decirse que también era una cuenca muy pródiga en solidaridades, ¿no? Sí, hubo un acogimiento de muchos argentinos y argentinas, y al mismo tiempo creo que hubo una incontestable contribución de esas figuras al desarrollo de lo que era la salud pública de Brasil, que era, con relación a nuestro país, obviamente había como unos pasos muy atrás,
sistema. Argentina tenía una complejidad además no solo de tener salud pública, sino tener los famosos 3 sistemas, etcétera, pero Brasil tenía dificultades enormes. Primero, una población enormemente mayor y se estaba ya en una regresión del sistema dictatorial en Brasil, si no, no hubiera podido ir. La dictadura de Brasil del 64, en esos años ya estaba en un craquelé. Y ahí la posibilidad de, ¿cómo decir?, de crear modificadores, sobre todo del ambiente sanitario. Y bueno, gente muy, muy valiosa en el sistema, en el pensamiento crítico sanitario, muy valiosa. Aquellas chicas y chicos, ¿no?, que ni se imaginan el panorama aterrador de la instalación del, valga la redundancia, el terrorismo de Estado en nuestro país. Me he encontrado, no hace mucho, el año pasado, con jóvenes de 26, 27 años que están inscritos en el campo nacional y popular, es más, que son sindicalistas jóvenes. Y me llamaba muchísimo la atención, en el viaje que hicimos, era a la zona de Ezeiza, teníamos un acto ahí, que no tuvieran ni idea de cómo habían transcurrido los años estos, los meses posteriores, marzo, abril, mayo del 76, la angustia subiéndote cada día, el estar atento a lo más imperceptible de las señales de que te podían buscar. Y ellos ignoraban, por ejemplo, que ser joven ya era todo un problema. Ser joven, tener barba, era un problema enorme. Tener pelo largo era gravísimo. Salir a las 10, 11 de la noche ya era un dilema. Yo me acuerdo en el invierno del 76, ¿a quién se le ocurría salir a las 12 de la noche? No paraban y lo podían. Primero, la búsqueda inmediata de la identidad. Si no estabas con tu documento, estabas listo. Era así. Estabas listo un buen rato. Te podían llevar a una comisaría, te podían demorar. Por supuesto, estaban muy asombrados porque les conté que sabía que esto había sido muy, muy corriente. Estar un grupo de gente a la salida de un coro en una institución religiosa, y estar comiendo, eran 15 personas, y llevárselas a todas, levantarlas a todas. Y por supuesto, la dificultad que a veces se arma, son 15 personas, una dice, no, porque yo estaba comiendo, otro dice, no, pero usted te mintió, usted estaba Se entiende lo que quiere decir. El trastabilleo, que es tan común cuando hay 15 testimonios en el que alguien diga una cosa que no era la más correcta, o la que era más desatinada, era de riesgo total. Y yo me acuerdo, sí, perfectamente, algo que lo he podido ver replicado en muchísimas personas testimoniantes de lo que voy a decir. Nosotros vivíamos en un departamento en un 4º piso. Cuando nos íbamos a dormir no nos podíamos despegar de a dónde para el ascensor. 10, 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, escuchar el ascensor te despertaba. Lo que estoy diciendo es, estábamos aterrados. Eso no era miedo, era terror. Porque bueno, a esas alturas de los acontecimientos ya sabíamos de mucha gente desaparecida, mucha gente. Yo tuve una prima de 20 años desaparecida en el mes de octubre del 76, que fue, además digo, que fue el transcurso de la operación del modo en que se la llevaron y demás, tiene muchísimas nervaduras, en suma. De modo que lo que puedo decir en este momento es, no podemos pedirle a las
formaciones jóvenes de hoy que tengan una asimilación a lo que pudo ser nuestra experiencia. Primero porque la experiencia es intransferible, es algo que no se puede transferir. La experiencia tiene que ver con el contexto situacional humano. Entonces, para que la experiencia sea reveladora en orden a la posibilidad de que fije alguna conducta es absurdo, porque el contexto es otro. Entonces, esto siempre lo digo, Pedro Nava, el gran novelista brasileño, una vez dijo una frase maravillosa que siempre la repito, cuando cumplió 80 años, que parecía cuando íbamos, 80 años, le hicieron una entrevista y en la televisión. Y entonces don Pedro, frente a la pregunta de la entrevistadora, ¿cómo, don Pedro, por qué no nos cuenta su experiencia? ¿Qué dice su experiencia? Y él dice algo extraordinario, extraordinario. Mi hijita, la experiencia, ¿de qué sirve la experiencia? La experiencia es como un carro que tiene los faroles a 2 vueltas para atrás. Y me parece extraordinario. Yo no quiero transmitir lo que sea mi experiencia, no. Lo que debemos pedirles es que haya un sentido de su existencia para el que les sean resonantes las cuestiones muy significativas del propio pasado que carga sin saberlo. Porque no hay nadie en esta sociedad que pueda haberse permitido, sí, pudo haber tenido ceguera cognitiva muchísima, había gente que no quería ver, había gente que veía y que estaba tan aterrada que mejor era no ver. Pero lo que sí les pido a las y los jóvenes es que piensen en los dolores de su presente con algún punto de sustanciación que les permita ir hacia el pasado y bueno, leer, interesarse, saber los horrores que llevamos inexorablemente en nuestra mochila como sociedad. Digamos que gente como una tiene obligaciones porque al final se ha podido formar, ha hecho, un camino relativamente consistente en materia de investigación sociohistórica. Es decir, una siente que tiene ciertas obligaciones. He militado, he estado siempre en sintonía con lo que me marca desde mi adolescencia, ¿no? La idea de construir justicia. Esto es un mandato. De modo que tengo obligaciones, ¿no? Y tengo la exigencia de un deber ser, Esto es lo que... Entonces, me parece que este momento es planetariamente muy crepuscular. La reemergencia de las extremas derechas tiene patéticas sintonías con cuestiones del pasado, aunque no son asimilables. Obviamente, a falta de otra nomenclatura, las llamamos formaciones neofascistas, de hecho lo son. Y, sin embargo, tienen empeños programáticos nuevos, que estaban muy diluidos antes. Los empeños programáticos nuevos son, obviamente, en algo que se parece al pasado, son antiderechos humanos, pero son particularmente subrayadas estas extremas derechas en materia de defenestración de lo que serían los derechos de las mujeres, de las disidencias, en fin, de las fórmulas viejas. Sí, hay algo que utilizan mucho como fórmula pedagógica: el construir rápidamente lexemas del sentido común. Toman el sentido común, los lexemas rápidos. Entonces, el sentido común con lexemas rápidos es crear chivos expiatorios rápidamente. Inmigrantes, homosexuales, feministas, todas esas cuestiones son repertorios, yo diría, muy nuevos de las extremas derechas. No es antes, no. Obviamente, el Tercer Reich tenía gente homosexual perversa porque detestaba a los homosexuales y los mataba. Eso es
Y ahora, en este presente, hay circunstancias perversas de ese orden. Hay homosexuales homofóbicos. Hay homosexuales que persiguen a las personas homosexuales. Entonces, pero ahora es un programa. Antes, por supuesto, era una situación discrecional perversa que llevaba a la muerte. Es lo que ha hecho Hitler con los campos de concentración, llevando a personas homosexuales, además. Pero bueno, esto está en el programa. Antes no tenía esa identidad programática la extrema derecha. Estoy contra las feministas. Y bueno, la diferencia en ese horizonte de las extremas derechas puede ser grande, pero no tanto en estos cauces. Ahí hay una correspondencia completa. Desde luego, Trump es nacionalista, Milei es un señor dispuesto a destruir el Estado. Pero hay una cosmovisión de Trump y de Milei y de Víctor Orbán y de la lideresa de ese partido neonazi que es Alternativa Alemana, que se compadece. Insisto en algo. Hay una forma de detrito que tienen respecto de las asignaciones fundamentales de los derechos humanos en términos feministas, en términos de disidencias sexogenéricas y demás. Sí, y a lo que se agrega inmigrantes, etc. Orbán es muy conocido por la situación energúmena de impedir que ningún inmigrante ponga pies en el perímetro de Hungría. Bueno, pero también otra faceta común, otro aspecto común. Son absolutamente antiluministas, anticiencia. Y están en unos cauces, en ese punto, determinados en las antípodas del liberalismo. Bueno, forma parte del coro neofascista, que emplea, se basa en el sentido común más, impoluto, ¿no? El sentido común es el chico de 12 años debe ser imputado. Por supuesto, eso es una atribución del sentido hacia afuera, no del propio, porque si les pasara algo con sus hijos, evidentemente el punto de vista se correría. Esta es la cuestión fascista. La cuestión fascista emplea el sentido común más estremecedor. El sentido común dice: el que las hace las paga, y es lo que repite una ministra, que son construcciones horribles societales, son corrosivas de la sociedad. El imperativo que queremos es una cierta reflexión. La niñez obviamente puede ser censurada, pero no la puedes poner en el Código Penal así. Esta baja de punición, bueno, no es solo de imputación, de punición, es un retroceso severísimo. Más allá de que la práctica tremenda en nuestra sociedad ha sido la imputabilidad inmediata, sin ninguna condición de singularidad de los sujetos. Entonces, niñeces que están así condenadas es una perspectiva tenebrosa para la sociedad, es una perspectiva de tiniebla, es una perspectiva que le da una angostura a la condición humana enorme. Yo creo que en algún momento podremos revisar esta doctrina fascista. Yo creo que hay una recomendación fundamental. Primero, repotenciarnos. Primero, cada sujeto debe repotenciarse, si no, no puede repotenciar a nadie. El primer mandato que tenemos es, en fin, no hacer lugar a una perspectiva crepuscular. Una perspectiva, a mí me encanta, tengo un lexema que uso a menudo, no hacer lugar al pesimismo preventivo. Si vamos a ser pesimistas, es que sea por culminación tremenda
de todo lo que nos fue imposible realizar. Pero efectivamente yo creo que tenemos que cuidarnos de una acción interna subjetiva que implique ya una derrota. Si hay una derrota de nuestra subjetividad, no vamos a conseguir la de ninguna asociación subjetiva a otra. Me parece que ahí está la cuestión. Hay que empinarse, hay que potenciarse. Potenciarse es uno de los términos más bellos, inventado por Spinoza. Y mucho más que empoderarse. Potenciarse quiere decir hacer una insurgencia subjetiva fuerte que diga: la condición humana no se merece esta regresión. La condición humana no merece esto. Y yo creo que ahí hay una fórmula que significa, ¿cómo decirlo?, una transmisión, una migración del propio sentido que una quiere darle. Si comenzamos una tarea colectiva con la autoderrota, la verdad, no nos pongamos ese empeño, porque vamos a recibir solamente circunstancias deplorables, disminuidas y no fortalecidas. Sí, absolutamente de acuerdo. Hay que salirse de la simplicidad de todo es amor. La verdad que no todo es amor, tenemos corrosiones, a veces estamos significados por actos que no son muy amorosos, pero tenemos que trabajar de manera empática, de manera constructivamente empática. Debemos fijarnos, estoy totalmente de acuerdo. Y además hacer significativo, sí, el afecto. Sí, el afecto hay que significarlo. Sobre todo cuando se trata de acciones que no pueden ser individuales, acciones colectivas. Necesitamos acción colectiva. Bueno, yo creo que hay que motivar con algunas ideas nuevas, profundas. Hay algunas ideas que son muy viejas, pero que deben ser renovadas. Por ejemplo, repensar cómo nos hemos construido como condición humana. A mí me parece que esto es un ejemplo de lo que podemos hacer didácticamente, ¿no? Es decir, ¿cuántas encrucijadas ha debido vencer la condición humana? ¿Cuántas circunstancias monstruosas, deplorables, pudieron superarse? ¿Cuánto significa, por ejemplo, esto? La acción mancomunada. La acción individual no da nada. La acción mancomunada siempre va a significar un paso adelante. Me parece que la dificultad más grave es el aislamiento, el individualismo, la falta de convicción acerca de la acción colectiva. Yo creo que es fundamental una acción empinada, pero que sea muy provocativa de la afectación, que se signifique por el conjunto y no por la particularidad. Yo sigo pensando en que hay un desafío extraordinario para la condición humana, y es el crédito en la otredad, creer firmemente, dar oportunidad para ese crédito, porque a veces nos empeñamos en actividades y en actitudes que son, sórdidas, en el sentido de que no las hacemos, pero con una cierta burocracia, está claro lo que quiero decir, ¿no? El empeño mayor que tenemos es dejar de administrar los sentimientos, sentir y sentir profundamente, sentir con los otros.